Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Estamos en una noche más de 12 de éxitos. Bien, Buenas muy buenas noches. noches. Quiero esta noche presentar a nuestra amiga Nancy Cortés, que ella es de ciudadanía argentina y vamos a hablar un poquito eh, de temas de inglés, ¿no? Del emprendimiento en el tema de inglés que nos permite en esta noche, ¿sí? Tener un tema muy importante vinculado a qué tanto este idioma nos puede abrir las puertas del mundo, las puertas laborales, que de pronto a quienes no tenemos el inglés, a quien nos falta el inglés, podría generarnos pues un tema de pasivo ahí en él. Yo tengo la experiencia vivencial, ¿no? De tener una hija con 18 años, con un inglés avanzado, así que la voy a invitar hoy en la noche a que esté en esta sala. Después voy a pedir a la gente de Educa que le pueda dar como anfitrión para que pueda abrir su cámara y también me pueda ayudar con la entrevista. Así que vamos a estar muy, pero muy encantados el día de hoy con esta entrevista con nuestra amiga Nancy Cortel, quien nos va a comentar algunos aspectos fundamentales del tema del inglés, ¿no? El día de hoy, 15 de octubre. Arianita, ¿estás por la sala? ¿Nos comentas un poco, por favor? A ver, vamos a ver si Arenita ya está por la sala. No sé si José nos puede generar la apertura. Mientras tanto, vamos a conocer un poquito a Nancy, que ella es traductora pública, consultora lingüística, ¿no? Hizo un tema de emprendimiento a través del conocimiento del inglés, se formó desde muy niña con el inglés, como suele suceder en algunos colegios bilingües, ¿no? Y el tema a tratar el día es cómo el inglés te abre puertas para seguir creciendo y cómo suma en tu forma de pensar, ¿no? Vamos a ver aquí una apreciación de la experiencia de Nancy, es que de pronto nuestras neuronas se mueven mucho más, se entrenan mucho más y se fortalecen a través del conocimiento de un nuevo idioma y esto de pronto es una experiencia vivencial que también nos va a comentar en esta noche Nancy Cortel. ¿Cómo estás, Nancy? Nos encantaría que nos puedas hablar un poquito de ti para ir rompiendo el hielo y de pronto nuestro público pueda conocerte también. Y muchísimas gracias por estar aquí en esta sala. Vamos a hablar del emprendimiento en el conocimiento de este idioma mundial. Creo que es uno de los más hablados en el mundo. Me parece que el español también. Ahí tú nos comentarás un poco sobre el idioma. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias por el espacio, por la presentación. Buenas noches a todos los que están aquí. Un gusto saludarlos desde aquí, desde Buenos Aires. Bueno, en realidad cuando te escuchaba hablar de ti y de tu hija, no pude más que recordar a mi mamá cuando yo no estaba muy convencida de ir a una escuela bilingüe, doble turno, porque yo en ese momento tenía muchos amiguitos y amiguitas que iban solo al mediodía y que no iban a la escuela a la tarde, entonces tenían todas sus tardes libres y yo recuerdo la furia que me generaba al principio saber que yo tenía que volver a la tarde, porque como era una escuela bilingüe teníamos doble turno. Y la verdad es que tenía razón mi madre. Debo de reconocer, como siempre las mamás, tenía razón mi madre, que valía la pena ese esfuerzo extra. Bueno, básicamente yo tengo una vida profesional y también creo que personal, porque en realidad a mi esposo lo conocí siendo profesora de inglés de sus sobrinos. Así que hasta mi vida personal está atravesada por el inglés. Forma parte de mi vida todo el tiempo, porque eso, porque es un pasaporte más y porque es una herramienta increíblemente útil en todo, en los negocios, cuando uno socializa, cuando uno está en problemas o cuando uno quiere ayudar a alguien. Me ha pasado infinidad de veces ayudar a gente que tenía problemas con el idioma en otros lugares, y uno también se siente muy bien ayudando. Así que realmente atraviesa todo, desde lo emprendedor, desde armar mi propia academia cuando tenía 25 años, que fue agregando servicios, empezó como una academia de inglés y luego en el año 2008 empezó a explorar todo lo que eran servicios de traducción y hoy en realidad tiene los dos servicios, tanto el de traducción como el de cursos de inglés para fines específicos. Excelente, excelente. Y este conocimiento de inglés, por lo que entiendo, Nancy, viene desde una formación escolar, de una formación secundaria.
Ujú, y que después entiendo también tu carrera no fue de estudiar idiomas, ¿no? Sino tu carrera fue una carrera vinculada al marketing. ¿Y ujú, cómo es que teniendo un inglés, teniendo una profesión de marketing, volvemos a la historia y ahora sí vamos a hacer un emprendimiento, pero de inglés, ¿no? ¿Cómo ujú. nace esa idea? ¿Cómo se forma el emprendimiento del inglés? ¿O cuáles son, digamos, las circunstancias que nos llevan a un tema de emprendimiento en este Ujú. idioma extranjero? Bueno, en realidad cuando yo termino el secundario, básicamente quería, siempre me gustó la parte de negocios y la parte de emprender. Vengo de una familia de emprendedores, entonces comienzo a estudiar marketing. Pero yo soy de una generación donde en realidad era una necesidad, así que teníamos que trabajar y que estudiar. Entonces en ese interín, como también iba a una universidad que era privada, necesitaba plata para pagar la universidad y para pagar el resto de mi vida que comenzaba en ese punto. Entonces empiezo a dar clases de inglés porque era lo que más sabía hacer y era una salida que tenía viable en ese momento. Y en la medida que me voy enamorando, porque la verdad que siempre me ha gustado mucho enseñar y lo he disfrutado profundamente, lo disfruto aún, me fui enamorando de enseñar inglés y también me fui enamorando del mundo de los negocios. Entonces, cuando llegó el momento de definir, a pesar de que tenía oportunidad a veces de trabajar en empresas, porque me buscaban con becas y con demás atractivos, llegó un momento que dije, no, la verdad que sigo teniendo en las venas la cuestión emprendedora, así que ahí fue donde se genera mi primera academia. Ahí sí me ayudan mis padres dándome un departamento ahí en Belgrano, aquí en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Y ahí empieza la primera academia. Entonces ahí empiezo a combinar mi mundo de los negocios con inglés. Excelente, qué bonito como tal. Bueno, te voy a presentar a Ariana, Ariana es mi hija. Le digo, oye, necesito que me ayudes a dirigir Voces de Éxito. Ariana tiene 18 años, entiendo que tiene un inglés avanzado, bueno, eso es lo que dice por lo menos el título del británico, ¿no? Conversa una media hora interdiaria en inglés y de pronto se me ocurre ahora que así como tú, Ariana, Nancy también ha tenido una historia o un tema de formación escolar en un colegio donde enseñan inglés, situación que algunos que fuimos a la escuela pública, a la escuela fiscal, no tuvimos esa oportunidad y como tal, en mi caso, ¿no? Yo intenté 3 veces y claudiqué. Uno de los pocos casos de que haya iniciado algo y no lo haya terminado. Y sí me quedo con esa frustración y de pronto esa necesidad. ¿Podré ahora aprender inglés? Esa pregunta se la vamos a hacer más allá a los que tenemos ese pasivo. No sé si Aranita la quiera saludar a Nancy en un idioma que nos pueda motivar a todos, el inglés, y saber que ambas se pueden comunicar y muchos de nosotros aquí podríamos quedarnos hasta sordos con lo que puedan conversar. Saludamos, Aranita. Hello, it's a pleasure to me to meet you, Nancy. Um, and I don't know how to say it right now, but nothing. I want to learn today about the meeting and about and more about you. Okay, nice to meet you, Ariana. It's very nice to meet you here. You are extremely young, so I am sure that you have a lot to learn ahead. But it's very nice to know that you are an advanced student and you are very interested in English. And I am sure that you know how important it is. I am sure that at this point, if you have been in London or if you have been in any other country in the world, you know what difference it makes to know English, okay? To be able to express what you need or where you want to go or what you want to eat, okay? Un poquito más, Arianita, a ver. Ah, a bit more, okay. So it's on your side, Ariana, now. You tell me, how long have you been in London? 2 months Two with months. my yes, with my mom and with my brother and Ah, my grandmother. okay, okay. So the whole family moved to London for 2 months. Yes, only my dad stay in Lima Oh, for work and uh-huh. Someone has to work. yes, to solve everything. Absolutely, absolutely. And Yo daddy was the tengo, one to work. yo tengo aquí que reírme un poco porque no entiendo nada, ¿no? Y seguramente muchos de los que están aquí
estamos en una posición similar o otros sí comprendemos. Y qué gusto que nos compartas acá tu historia, Nancy, porque justo yo le comentaba a Valeria, estamos en el aprendizaje del emprendimiento. De manera paralela, creo yo que si tenemos la oportunidad de hacer una profesión, hay que hacerla, ¿no? Arianita ya está casi entrando a la mitad de carrera. Sin embargo, el tema del inglés es un tema de pasivo, es un tema, creo yo, de beneficio para cada uno de los jóvenes y aquellos papás que de pronto son nuevos, son jóvenes y tienen hijos pequeños, tres, cuatro, cinco, dos cosas que hay que enseñarles es deporte e inglés, ¿no? Deportes tenaces e inglés que nos abre esta faceta de poder avanzar. Y en ese emprendimiento, en algún momento le decía a Valeria, pero ya lo que sabemos, ¿por qué no lo encajamos en un tema de emprendimiento? Por eso que cuando me dijeron, oye, vamos a entrevistar a Nancy Cordel, oye, y yo le decía, vale, y si ya con lo que sabes le enseñas a niñitos de 9, 10, 11 años, porque fíjate que el enseñar a mí me ha traído cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, en el viaje que fue a Londres, Ariana, entre 2 a 3 meses, tuve una relación con una amiga muy, muy cercana en la universidad que después se ha traducido en un tema de darnos la apertura de su departamento ahí en Londres, porque yo compré los pasajes en oferta y todo estuvo muy chévere hasta que miré cuánto costaba un departamento Airbnb en Londres y casi me caigo para atrás, ¿no? El departamento costaba 4.000, 5.000, hasta 6.000 euros por mes. Entonces era una situación muy elevada, bastante cara, por lo menos para nuestro gusto, pero ya estaba el compromiso hecho de ir a Londres a hacer una pasantía, a conocer algo por allá. Y sí, en esta oportunidad me emociona, porque también igual le he pedido a Arianita que me ayude con alguna de las entrevistas y hoy fue muy, muy repentina decir ingresa, porque hoy es la clase de inicio, así que también Arianita nos está ayudando hoy, nos va a ayudar con la entrevista. También está aquí Nancy, Nancy Céspedes, que también es parte de la comunidad empresarial de BNI, ¿no? Y estamos muy contentos, Nancy, como tal. Cuéntanos un poquito más, vayamos al tema de hacer negocios con lo que conocemos, hacer negocios con lo que nos gusta, hacer negocios con lo que hemos aprendido, ¿no? Porque muchas veces también en una primera etapa lo más cercano es buscar un empleo, ¿no? ¿Qué tan pronto pasaste de pronto del empleo al emprendimiento o siempre iniciaste en un tema de emprendimiento? Cuéntanos un poquito de la historia del negocio que ahora se traduce en un emprendimiento ya consolidado, ¿no? En el tema de enseñanza de este idioma y asimismo del servicio de traducción. Cuéntanos un poquito del emprendimiento, el negocio, cómo lo vas consolidando. Bien, bueno, en realidad sí tuve oportunidades. Hola Nancy, buenas noches. En realidad tuve oportunidad de, o sea, me llamaron de empresas para trabajar, me llamaron de bancos. Por suerte tenía muy buenas calificaciones en la universidad, así que no es que me faltaban oportunidades, pero en general, nada, yo creo que es también como un ADN muy particular. Me sentía muy cómoda manejando mis horarios. En general, lo que también pasaba era que tenía muy buenos ingresos. Entonces, cuando comparaba los ingresos de estar trabajando, por ejemplo, en un banco, para darles una idea, yo tenía 19 años y me iba 3 meses a Brasil de vacaciones, porque cuando cortaban mis alumnos, cortaba yo. Entonces, así fue, así me convertí en trilingüe y pasé a hablar portugués también y a escribir portugués también. Entonces, aprovechaba mis veranos para perfeccionar mi portugués. Entonces, nada, la vida me fue llevando y también vengo de una familia de emprendedores, así que me sentí más cómoda con iniciar con todo lo que eso implica, ¿eh? No es, o sea, no es, definitivamente no es un lecho de rosas ser emprendedor, pero hoy con mis 56 años no lo cambié por nada del mundo, no volvería ni un minuto atrás, o sea, volvería a ser lo que hice, no lo cambiaría para nada. Soy y he sido muy feliz siendo emprendedora, más allá de los ciclos, sobre todo en países como los nuestros, que sabemos que hay ciclos que son especialmente difíciles y desafiantes, pero también me ha generado un ingenio y capacidades que creo que en otro lugar no tendría. Así que sigo eligiendo ser emprendedora. Excelente, excelente. Hoy tu emprendimiento llega también al Perú desde Argentina. Ujú. Hoy entiendo también estás en la comunidad de BNI, ¿no? En el capítulo de Contacta con Nancy Céspedes. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión
de este alcance más allá de Argentina. Nosotros estamos igual con la misma idea, junto con Nancy, con Rufino, de mirar y plantar arbolitos en otro país, ¿no? Porque el tema educativo que tenemos es un tema educativo alineado a temas prácticos, a temas reales, a combinar con estos aspectos adicionales que tenemos de otros temas que nos vayan fortaleciendo como profesionales e ir conociendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegas a Perú? ¿Cuál es la visión del emprendimiento de Perú? ¿Cómo vamos con la venta de servicios aquí en el Perú o de los servicios que tú brindas? ¿Cómo llegaste al Perú a vender también tus servicios un poco para ir conociendo cómo se internacionaliza uno? Bien, bueno, en realidad mi primer desembarco fuerte por cuestiones operativas fue Inglaterra, porque bueno, es el primer lugar al que voy a trabajar en un punto porque me contratan de forma temporal, pero me contratan ahí. Entonces es el primer punto internacional en el que desembarco con todo lo que eso implica, porque uno aprende desde la facturación hasta todo lo demás. Así que ahí aprendí toda la parte, en ese momento me fui interiorizando. Después desembarcamos en Estados Unidos, que obviamente sabemos que es una puerta de servicios globales. El otro punto en el que desembocamos fue en Brasil, que eso fue hace 3 años atrás, porque sabemos que es una parte productiva muy importante y porque además, digamos, en América completa se hablan 3 idiomas. Bueno, si sacamos Guyana francesas, que serían 4, pero bueno, si no son 3 idiomas, español, inglés español, inglés y portugués. Entonces desembarcamos en Brasil también. Y en realidad quería entrar en el mercado peruano y por esas cosas de la vida, un BNI contacta, participa de otro grupo de CEOs que tenemos aquí en la Argentina. Y cuando pregunté, porque recordaba que había una asociación de networking, pero no me acordaba el nombre, automáticamente Alejandro, que es otro compañero nuestro de BNI, se contactó conmigo y me dijo, Nancy, yo soy BNI Contacta Perú. Y yo dije, Perú, Perú, era un lugar donde ya estábamos haciendo campañas de email marketing, donde queríamos entrar, y dije, ¿por qué no? BNI Perú. Fui mi primera sesión online de BNI Perú, obviamente quedé prendada con Contacta porque es un grupo muy particular. Y bueno, y me quedé en Perú y ahí empezó toda mi historia con ustedes en Perú, porque me abrieron las puertas, porque fueron muy generosos y porque yo siempre digo lo mismo. Yo conozco y he trabajado en España, he trabajado en Inglaterra, pero solo 2 países en el mundo son ampliamente generosos con los extranjeros, y esos son ustedes y nosotros. Hay pocos países en el mundo que den oportunidades con el corazón tan abierto como lo hacemos, tanto Perú como Argentina. Así que me sentí tan cómoda que bueno, ahí me quedé. Así que ya voy por mi segundo año de Contacta y seguramente van a ser muchos más, no tengo ninguna duda. Excelente, excelente. Y creo que con Argentina nos une un sentimiento muy bonito. Este tema del conflicto de las Malvinas, pude ver algunos videos en YouTube y pude recorrer un poquito de historia, no en lectura, pero sí en videos, y cómo veo esa emoción, de esa ayuda entre ambos países que se sienten hermanos de por vida, ¿no? O sea, se sienten hermanos de por vida y pues Argentina y Perú tienen esa conexión maravillosa que espero perdure en el tiempo, ¿no? Tal cual, Entonces, yo creo que este, desde San Martín quedamos sellados con una conexión muy fuerte. Sí, excelente, sin duda. La excelente, cordillera y San Martín nos han unido y nos unen siempre, sin duda. excelente, excelente, Nancy. Y vamos ahora, de pronto, si tuvieras que decirle a Arianita en el emprendimiento del inglés, ¿qué le recomendarías? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Educa, nuestra escuela se llama Educa Escuela de Emprendedores. Mm. Arrancamos con cursos de capacitación vinculados a temas tributarios, a temas contables, laborales, y poco a poco estamos entrando ya en una situación de formación más empresarial, que es lo que nos despierta, ¿no? Por ejemplo, por ahí tenemos un club de lectura donde nos levantamos todos los días, 5:30 de la mañana, 5:45 estamos en el club y hasta ahora vamos leyendo 5 libros que nos traducen una serie de experiencias escritas, ¿no? Experiencias de emprendimientos muy bonitas que nos permiten a los que ya avanzamos algún tiempo hacer temas de reflexión y los que son más jóvenes, por lo menos orientar el camino hacia dónde ir. ¿Qué recomendación nos darías respecto al emprendimiento? Porque he visto que tú dices, si volviera atrás, volviera a ser emprendedora, porque esto es Sí. lo que me gusta, ¿no? Igual yo, ¿no? Si vuelvo atrás,
definitivamente el haber estado en mi persona en un tema de empleabilidad me sirvió muchísimo, pero el haber caminado en la línea del emprendimiento me ha permitido pues tener un grado de independencia y un grado de avance que sí, siento que me falta más, pero siento que he avanzado y ese gusto lo tenemos los emprendedores. Como tú dices, el camino no es fácil, pero hay No, que tomar la decisión de hacerlo. No sé si pero nos bueno. comentas algo, Nancy. Yo creo que lo que hace la diferencia en el emprendedor es encontrar ese nicho donde encuentra su propósito, donde encuentra lo que sabe hacer bien y lo que uno rápidamente se da cuenta que genera una diferencia en la vida de la gente con la que comparte. Cuando uno, por ejemplo, desde mi historia con los cursos de inglés, cuando uno, por ejemplo, que te escuchaba con tu frustración, porque lo has intentado 2 veces y no lo has logrado, cuando uno logra, por ejemplo, que un adulto se presente a un examen como los del Trinity College de London y pueda manejar una entrevista de 15, 20 minutos presentando un proyecto o defendiendo una idea como profesional, porque el panel juega el rol que tú le dices que juegue. Y uno ve la sonrisa con la que terminan ese examen, ahí uno se da cuenta que hay un propósito y que uno lo encontró, que uno siente la misma alegría que ese alumno o más. Y creo que ahí empieza la diferencia del emprendedor. Hoy, a pesar de que me muevo en distintas ramas de negocios y hago distintas cosas desde las consultorías, cuando uno se da cuenta que ayuda a un grupo, cuando uno se da cuenta que hace la diferencia, la pasión se empieza a multiplicar, las ganas se empiezan a multiplicar y las oportunidades también se empiezan a multiplicar. Pero primero es un trabajo de siembra. Primero se siembra como todo en la vida y luego se cosecha. Pero creo que ahí empieza, en encontrar el propósito, en la pasión que te da el saber que lo que uno está haciendo es lo que uno hace bien y lo que puede hacerle bien a otro, lo que puede sumarle a otro. No desde la cuestión extractiva de que muchas veces pasa con las profesiones. Yo hago esto para cobrar mi salario e irme a mi casa y vivir mi vida. Eso sucede y está bien que suceda, pero tiene que haber un componente más. Y ese componente es ese propósito de por qué lo hago. Lo hago porque lo hago bien y porque además cuando lo hago mejoro, ayudo, complemento la vida de un otro. Me parece que ahí empieza el arte de ser emprendedor. Excelente, excelente tener focalizado que lo que yo hago mejora la vida de otro, pone en una mejor posición y sobre todo me pone alegre y contento. Cuando llegas a ese nivel, sabes que lo que estás haciendo es realmente lo que te gusta hacer. Y cuando llegamos a ese nivel, y me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy en día me buscan por servicios tributarios, todo el día trajinamos en el tema tributario, pero me encuentras a las 5:30 de la mañana con una alegría y con una potencia, leyendo un libro con todos mis amigos del club, ¿no? Y quien no conoce el club, le digo que se metan porque está buenísimo. No sé si hay alguien del club en esta noche, porque nos se levanta muy temprano, ¿no? Y terminamos en una mañana que te digo porque para mí es una píldora, pero así a mil. Esta lectura de estos libros escritos por gente que ha trajinado y que nos deja huella y mensajes en cada lectura es muy bonito. Creo yo que el emprendimiento, Nancy, es muy hermoso. Igual hay que tener un tema de decisión, un tema de fortaleza en mantenerlo, ¿no? Porque hay momentos en que la cosa se pone difícil, en que la cosa como parece que no avanza, ¿no? Pero esa perseverancia, ese amor por lo que estamos haciendo nos permite llegar pues a un tema de resultado para las personas que están a nuestro lado, a las que pretendemos servir y para nosotros también. Estamos muy contentos de estar en Voces de Éxito. Esta es una versión de cada miércoles 8 de la noche y estamos hoy día con Nancy Cortel desde Buenos Aires, Argentina, este país que nos une en hermandad y hoy el inglés es parte del avance. Cuéntame tú, ¿crees tú que una persona que no sabe inglés pierde algunas oportunidades en nuestro medio ahora en un mundo tan globalizado? Sí,
De hecho, empieza a haber ahora toda una discusión que está bastante, que justo el otro día, por ejemplo, con quien también es bilingüe, que es mi hermano, tenía esta discusión de que ahora por tecnología hay como una tendencia a pensar que me pongo un auricular y escucho en el idioma que me habla el otro, y el otro escucha en el idioma en el que él habla por un auricular que nos conecta y que traduce simultáneamente lo que dicen ambas partes. No niego que sucede, no niego que sea efectivo, porque no tendría sentido la negación. Pero sí creo que no aprenderlo y no hacer el proceso es privarse de una herramienta que uno adquiere con trabajo, pero que genera mucho placer una vez que uno aprende a usarla correctamente. Y me parece que más allá de que la tecnología en estos campos exista, creo que el aprender un segundo idioma definitivamente no solo te genera la posibilidad de hablar en ese idioma, sino que te genera alternativas mentales. Por eso yo siempre digo que, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, que las personas que hablan más de un idioma tienen un cerebro diferente a las personas que solo hablan un idioma, porque se generan redes neuronales y conexiones neuronales que no estaban ahí previamente y que solo suceden cuando una persona realmente puede expresarse en un segundo idioma. Esa posibilidad también cambia nuestra forma de pensar. Yo me doy cuenta que encuentro soluciones que por ahí otras personas no ven. Me pasa todo el tiempo, me pasa hasta a nivel negocios, porque hay algo más en mi cerebro que tiene que ver con eso, con lo que aprendí. No es que yo sea ninguna genialidad ni que tenga una capacidad diferente, sino que mi cerebro tiene más autopistas para llegar a la misma solución. Entonces yo tengo como más alternativas y me doy cuenta la facilidad con la que uno puede aprender un tercero o un cuarto después que aprendió un segundo, y eso confirma que algo en mi cerebro se reconfigura cuando yo aprendo un segundo idioma. Definitivamente se reconfigura. Siento que lo que me indicas tiene un sentido de corrección, ¿no? Creo que es así, porque fíjate que a través de la lectura, del estudio, del nuevo conocimiento, siento que el cerebro empieza a ser músculo, ¿no? De pronto, la parte física de uno no es así, pero aquellos que estamos en una lectura constante, en un aprendizaje constante, yo sí siento que algo pasa en el cerebro que genera músculo, ¿no? Y entonces, desde ya algo que a mí me pareció un poco complejo al inicio, y llegarlo a desarrollar, siento igual que hace más músculo cerebral y como tú dices, hay ahí algunas neuronas adicionales o alguna conexión distinta que no se tenía de pronto y que alguien no haya movilizado ello. Y me gusta ello. Yo me siento muy emocionado cuando tengo una hija que maneja ya un inglés avanzado en el título, por lo menos que dice la institución que la formó. Pero también me agrada mucho, por ejemplo, ver esta conversación pequeñita y de pronto nos puedas conversar, Arianita, qué le preguntaste o qué se preguntaron o qué salud hicieron para que los que no manejamos inglés podamos traducir un poquito. No sé si, Arianita, nos comentas un poco. Todavía está apagado. Buenas noches con todo. Bueno, lo que comentaba con Nancy era que un gusto tenerla acá. Y también me preguntó que cuánto tiempo estuve en Londres y le comenté que dos meses y estuve con mi mamá, mi hermano y mi abuela. Y nada, que mi papá se quedó en Lima porque alguien tenía que solventar estos gastos. Yo le dije que alguien tenía que quedarse en casa, que alguien tenía que quedarse en Lima trabajando, como dice el refrán, alguien se tenía que quedar trabajando. Y ese lamentablemente ha sido tú. Entonces, y también, bueno, lo que yo le comentaba era que seguramente se había dado cuenta lo importante que era manejar inglés desde poder comer lo que quería, hasta poder entender lo que otra persona le decía, hasta poder saber cómo llegar del punto A al punto B, hasta leer una descripción. Cómo cambia cuando uno realmente lo puede entender al idioma. Y también lo que se genera, y seguramente Ariana debe haber sido consciente porque fue su primera inmersión, como decimos en inglés,
todos los procesos que generan como mucha ansiedad mentales cuando uno desembarca en un país que se habla inglés y le empiezan a hablar a mucha velocidad. Y si uno viera cómo está funcionando la cabeza adentro, es como mil engranajes echando humo, porque el cerebro se está queriendo, por eso se habla de la plasticidad del cerebro, porque el cerebro, como tú dices, como músculo, se está queriendo acomodar a algo que conoce parcialmente, pero que todavía no tiene muy claro hasta qué lugar lo conoce. Entonces está haciendo un esfuerzo y los primeros días, probablemente Ariana me confirme, terminaría el día agotada, porque literalmente el trabajo cerebral es un montón. Entonces uno se agota. Es como cuando aprende a manejar. Básicamente, el cerebro requiere la misma capacidad simultánea de operaciones como cuando uno maneja, porque uno está escuchando, está mirando, está interpretando lo que lee. Tampoco se quiere equivocar cuando habla y quiere estar seguro que lo que escucha está bien. Entonces el cerebro está en una revolución infernal por los primeros, yo calculo que los primeros 3 o 4 días. Después empieza a generarse ese músculo, como que ese entrenamiento empieza a tener su espacio de más comodidad y uno empieza a relajarse. Pero los primeros 3 o 4 días son impresionantes para el cerebro. Yo me acuerdo llegar al aeropuerto, mi mamá, mi hermano, mi abuela, nadie hablaba inglés. Tenía que hablar con, y yo así nerviosa, 15 años, yo, ¿qué digo? Me preguntaba algo y yo le decía, mamá, ¿y esto qué le digo? Que vamos a ir a la casa de no sé quién primero y darle la dirección de esto, yo, esto, y estábamos así. Y también algo que comentas, por ejemplo, estuvimos ahí y yo era la única que manejaba el idioma. Me acuerdo que me iba solita al centro, a mis clases. Mi hermano, mi abuela y mi mamá no se movían del departamento porque tenían esa dificultad con el idioma, ¿no? Si no era conmigo, no se movían, no iban a comprar, no iban a esto. Ya al último, como que ya aprendieron de que tenían que poner las cosas y solo pasaba la tarjeta, no era nada del otro mundo. Pero sí, genera esa, como que mi hermano es mayor que yo, pero como que tiene habilidades en otras cosas, en las cuales, por ejemplo, yo en, no sé, en las ventas, que a él lo veo muy enfocado en eso, de repente yo ahí no mucho, pero él se quedó con lo del inglés, ¿no? Y todo el día en el cuarto, yo le decía, vamos a esto, no, porque como tú sí lo hablas y yo no lo hablo, ¿no? Sí. Bueno, por eso hablamos de que, como bien ustedes lo definieron, definitivamente abre puertas a nuevos mundos. Y yo creo que en esto que hablamos de la plasticidad del cerebro, y probablemente la mayoría de los que nos están escuchando hoy se puedan sentir identificados, ahora está cambiando un poco la forma de enseñar inglés, pero originalmente se ha enseñado, no en los colegios bilingües, pero sí en las academias y en el formato tradicional, se ha enseñado inglés de una manera que no es cómoda para el cerebro aprenderlo. No le resulta fácil al cerebro captarlo cuando lo primero que se enseñaba era la restricción de la gramática, porque eso iba generando bloqueo sobre bloqueo, porque lo que terminaba pasando es que el alumno empezaba a armar su producción oral, automáticamente era corregido porque la gramática no era correcta o porque la pronunciación no era correcta, y ese bloqueo sumado 1, 2, 3, 4 veces, lo que genera en el cerebro es listo, no hablo más. Acá dejé de hablar. Y lo que termina muchas veces cuando uno es adulto es que deja el curso. Lo que hemos aprendido, por suerte, y cuando empezamos a observar cómo se aprendía, nos dimos cuenta que los niños empiezan a aprender el idioma equivocándose. Si uno le corrige, bueno, de hecho, una de las cosas que sucede con niños que son muy ansiosos y papás que quieren que sus niños hablen bien, es que les terminan generando a veces situaciones de tartamudeo, porque el cerebro no puede acoplar la información a la velocidad que quiere y con la corrección que pretende, entonces automáticamente empieza un proceso de no poder armar las oraciones completas o las palabras completas. Por eso, en ese caso, los doctores le dicen a los papás, déjenlos hablar, no los corrijan. Y cuando uno aprende un idioma es lo mismo. Si yo estoy permanentemente corrigiendo la producción oral de mis alumnos al día 1, al día 2, al día 5 van a dejar de hablar. Lo que sí debo hacer es
permitir que hagan una producción oral, que tengan una producción oral fluida, y de esa producción rescatar 1, 2, 3 errores, mostrarles los errores, que ellos los reconozcan, que muchas veces ellos son capaces de autocorregir esos errores sin afectarles que puedan hablar. Porque además hay una verdad que es bastante simple. Una vez que uno puede hablar el idioma, su cerebro lo reconoce y le empieza a ser mucho más fácil escucharlo. Las dos grandes habilidades más difíciles para el inglés son hablar y escuchar, porque no se le da el espacio, porque trabajamos con un método mucho más tradicional de corrección y de gramática, no se le da el espacio al alumno para que genere la comunicación oral. Entonces, al no generar comunicación oral, luego el cerebro tampoco tiene reconocimiento auditivo. Entonces ahora las nuevas formas de enseñar dicen que sí corregimos errores, que sí nos importa hablar bien, pero que primero necesitamos que hablen. Después los empezamos a corregir. No los podemos corregir en el mismo momento que van aprendiendo. Eso, ese pequeño, que no es pequeño, pero este pequeño dato es el que hace la diferencia hoy en los adultos para que puedan hablar y para que puedan empezar a producir idioma. Cuando hablo de producir, hablo de hablar, de poder expresarse. Aunque en el fondo pueda haber algún error, sí, va a suceder y no pasa nada. Digo, no, o sea, nadie se va a horrorizar en general, que yo también se lo digo siempre a mis alumnos y yo sé que Ariana va a estar de acuerdo. En cualquier lugar del mundo, cuando uno se da cuenta que alguien viene y habla su idioma y está haciendo un esfuerzo por hablar su idioma y se está equivocando, porque bueno, sí, se puede equivocar, nadie te va a corregir, ni siquiera un par en una empresa te va a corregir el idioma, porque cualquier persona sabe el esfuerzo que implica hablar un segundo idioma y va a valorar extensamente que vos estés haciendo el esfuerzo de hablar su idioma. Entonces nadie te va a corregir. Es más, seguramente Ariana también me da el ok. La mayoría de la gente te va a decir qué bien que hablas, qué bueno que hablas mi idioma. Es todo lo contrario. Nadie se va a parar en Londres a decirte no va ese verbo, esa palabra está mal dicha. O sea, no va a suceder. La gente va a entender igual. Y eso es lo importante. Por eso hablamos de la producción oral, que me parecía importante decírselos a todos los que nos están viendo, porque seguramente tenemos varios que han pasado la frustración de decir, hace 20 años que estudio y todavía no me siento cómodo hablando inglés. Tiene que ver con esa forma de aprendizaje muchas veces. Excelente, Nancy, Nancy. Bonita experiencia, Nancy. Adelante. sí, quería hacerle una consultita, Nancy. Tú mencionas que las dos cosas más difíciles para aprender a hablar otro idioma es el hablar y el escuchar. En el caso de Fátima, ella escucha videos en inglés todo el tiempo. Escucha los TikToks en inglés y hablan rápido y se escuchan incluso peleas ahí y ella lo escucha muy bien, pero no dice ni una palabra. ¿Cuál es el paso que le falta dar para hablar el inglés como debe ser? Porque ella lo Necesidad, escucha y lo entiende bien. necesidad, Ah, necesidad. Desembarcar en algún lugar o que de repente suceda algo que la lleve a que sea inevitable que eso suceda. Es probable, conociendo a la Fátima, como Fátima es muy autoexigente, su producción oral tenga que ver con que ella no quiere equivocarse. es No, o probable. sea, no, no le resulta gratuito equivocarse porque cada uno de nosotros es diferente. Hay personas que son más relajadas y personas que son más autoexigentes y que no les gusta equivocarse o pensar que se están equivocando. Eso automáticamente bloquea la comunicación oral. Pero cuando entra la necesidad, como es la madre de todos los inventos, automáticamente si yo tengo que comer o tengo que hacer algo en otro idioma y no hay nadie que me secunde ni que me ayude y debo hacerlo, automáticamente la necesidad va a generar la producción. Hay otros mecanismos. El más rápido es ese. Inmersión 2 semanas en Londres sola. Básicamente por eso también nosotros les decimos cuando se van a hacer las inmersiones que vayan a un lugar, que se muevan en las ciudades. Por eso también es bueno que no sean que puedan tener autonomía, como en el caso de Ariana, ya como en el caso de Fátima, que puedan moverse, porque el salir y el estar solos
les da esa apertura a empezar a hablar. Y ahí empieza a pasar la otra magia. Cuando ellos empiezan a hablar y se dan cuenta que el otro está entendiendo, la comunicación es más fuerte que el bloqueo. Entonces empieza el cerebro a alargarse y ya está, es como andar en bicicleta. Llega un punto que uno se encuentra pedaleando y haciendo equilibrio y no sabe cómo logró todo junto. Pero tiene mucho que ver con eso. Sobre todo, vuelvo, con personalidades que son más autoexigentes y no manejan con soltura la posibilidad del error. Perfecto. Con respecto a esto que comenta Ariana que le pasó a ella cuando llegó a Londres, les cuento un poquito. Mi mamá viajó con mi sobrino a Londres en pandemia por un tema de los papeles, ¿no? Que tenía ella que entrar a Londres por algo de la visa, no me acuerdo, pero ella tenía que entrar a Londres y se fueron a Londres en pandemia y llegaron y todavía no salíamos al 100% de las cuarentenas, pero ya estábamos, ¿qué sería? Pues inicios del 22 o finales del 21, por ahí. Y los detuvieron en migraciones y vieron que su itinerario venía Perú, Colombia, España, y de ahí fueron a Londres. Entonces dijeron, uy, has estado en Colombia. No, los empezaron a controlar, a investigar, y mi mamá no habla una palabra de inglés. Y mi sobrino en ese entonces estaba más o menos como dice Ariana, ¿no? Que le hablaban rápido, o tú lo mencionaste, que le hablaban rapidísimo y él no entendía bien. Y él aprendió el inglés jugando videojuegos. O sea, él jugaba videojuegos que tenían los copies, las descripciones en inglés, y tuvo que aprenderlo por eso. Entonces él lo entendía escrito, lo escuchaba un poco, pero no lo hablaba con fluidez ni nada de eso. Entonces a la hora que los guardias, los oficiales de migraciones le hablaban, él todo el tiempo estaba despacio, despacio, y palabra por palabra le iban diciendo, y ahí entiendo que le pasó esto que tú mencionaste, de que su cerebro hizo todas las conexiones y terminaron aislados 15 días en un hotel, ¿no? Y todo eso, pero él logró el tema de la comunicación y que no los deportaran, Sí, 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 porque los totalmente. iban a regresar, porque no hacía 15 días que habían salido de Perú, ¿no? Porque fueron en escalas. Estuvieron en España, me parece que 7 días, pero nada Mm, más. claro, claro. Entonces, ese tema del cambio en la comunicación en el cerebro, que también mencionas, me nace otra pregunta que te quería hacer, es, bueno, yo sé que nos centramos en el inglés, ¿no? Pero también tú hablas portugués y creo que otro idioma más. Entonces, la pregunta es, para desarrollar los músculos cerebrales, como mencionó Luis, con respecto al tema de los idiomas, ¿tú recomiendas que el primer segundo idioma sea necesariamente el inglés o podría ser el portugués y de ahí aprender el inglés para que se te haga un poco más fácil el tema de ir aprendiendo más idiomas, como mencionaste que una vez que aprendiste un segundo idioma, aprender un tercero se te hace menos complicado? Claro, ahí tienes simplemente una cuestión de método. Cuando uno ya aprendió un primer idioma, sabe cómo su cerebro funciona mejor y cómo retiene mejor la información, entonces un segundo replica lo que aprendió con el primero a nivel metodología. Pero dicho esto, en realidad lo que sí, los idiomas se estructuran diferente. El portugués y el español se estructuran muy parecido, el inglés y el alemán se estructuran muy parecido, como estructuras gramaticales y la forma de hablar. Definitivamente nuestros idiomas, hablamos del francés, del español, del portugués, son gramaticalmente y a nivel vocabulario mucho más difíciles que el inglés. De hecho, cuando los ingleses quieren aprender español, las preguntas son soñadas y son muy divertidas. Después, si quieren, les comparto unos videos para que los compartan en sus chats de cómo porque nosotros tenemos 700 palabras para la misma cosa, pero cada palabra tiene una variación y los ingleses enloquecen. Dicen, Dios, ¿cuántas palabras más de esto hay? Porque además, la misma palabra a veces la usamos en 5 contextos distintos y significa cosas totalmente diferentes. Entonces es muy difícil para un cerebro mucho más estructurado. Bueno, por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy acostumbrada, ya me acostumbré más a formular mi redacción con el formato inglés, que es mucho más corto y al punto. Y por ahí cuando me escriben en español,
tengo que leerlo más de una vez porque es como que me parece que hay muchas palabras, como que hay mucha información y me pierdo. Entonces tengo que leer más de una vez. Y lo mismo les pasa, por eso también hablamos de el conocer un segundo idioma, que a veces también pasa con la redacción. Hay gente que redacta a pesar de que escribe bien en inglés, pero siguiendo los patrones del español. Y cuando el inglés lee el texto, le cuesta mucho entenderlo, porque la estructura le resulta rara, la forma en la que están acomodadas las palabras le resulta rara. Entonces es muy particular eso también. Cuando uno se va volviendo bilingüe y se familiariza con el idioma, va viendo cómo se estructura. Pero el proceso de aprender un segundo idioma es siempre productivo para el cerebro, siempre, siempre. Y para la autoestima. Ujú. No solo trabaja sobre el cerebro, sino que trabaja sobre la autoestima. Yo creo que es muy importante para un proceso de autoestima, sobre todo en formación, como para Ariana, como para Fátima, este desafío de poder plantarse ante otra persona y hablar un segundo idioma. Yo estoy muy contento, Nancy, en esta noche, en la entrevista hacia ti, porque nos conecta algo que yo quise hacer, no lo pude hacer, lo ha hecho mi hija, mi segundo hijo también la va en la misma línea, ¿no? Arianita se avanzó bastante rápido, a los 15 años ya hablaba inglés, producto del colegio, y estamos muy contentos de tenerte aquí, de que nos des esa experiencia vivencial, de que coincidamos en lo que nos indicas, ¿no? Que el haber estudiado inglés, aprendido inglés, hace más músculo cerebral, si lo queremos ver así, como que nos ayuda, como lo puede hacer el estudio de algo y el entrenamiento de la lectura y de las matemáticas y cualquier otra, digamos, cualquier estudio que podamos hacer va generando una evolución en el cerebro. Así que vamos a dejar si alguien quiere en la sala abrir el micro y hacer una pregunta en inglés, ¿no? Y estamos muy contentos porque le estamos dando una dinámica distinta a nuestro querido Educa Escuela de Emprendedores, que próximo año va a tener que ya tener un corte internacional y de eso creo que ya tenemos varios amigos de otros países también a través de BNI que han permitido participar de esta entrevista y que nos va conectando con Sudamérica y también con otros países. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta en inglés? ¿Quiere preguntarle algo a Nancy, por supuesto, con la obligación de traducirla, por supuesto? Si no, no A podemos Nancy ver acá. Cortel, por si acaso, porque yo tampoco hablo. Ah, ¿no A ver, eras vamos a tú? ver si alguien levanta la mano. Vamos a ver si alguien quiere levantar la mano. Y si no, le damos una primera pregunta, Arianita, es una pregunta, nos genera la traducción y bueno, Nancy también nos contesta en inglés y nos genera la traducción y así nos vamos contentos todos en la sala el día de hoy. Muy bien. Dale, Arianita. Bueno, antes de hacer una pregunta, hablaba Nancy de un tema muy importante que sí le doy totalmente el voto, que es los tipos de enseñanza, ¿no? Que tienen los profesores. Por ejemplo, en mi colegio, o sea, hablabas y entendías, porque si no, jalabas. O sea, tenías que sí o sí aprender para no sacarme la nota. Pero luego ya el quien le agarraba el gusto, por ejemplo a mí, y mi papá también que me impulsaba, no, que vas a seguir en inglés, y ya le agarré el gusto de una u otra forma, porque soy consciente de las puertas que te abre hablar otro idioma. Entonces fui por ello, pero las instituciones que se dedican a enseñar inglés, a mi gusto, a mi parecer, lo hacen muy gramatical, pero no, por ejemplo, ahorita yo eh, converso Con con mis, Jessica. ajá, sí, que es nativa de Estados Unidos, entonces solo hablamos. Y ya conscientemente yo sé que he dicho una palabra mal y me autocorrijo. Ella no me dice nada, solamente fluimos en una conversación donde no hay nada de gramática y solo hablamos. Entonces ya tú te vas conscientemente te vas corrigiendo. En cambio, en la institución donde aprendí inglés, solo era escuchar los audios, hacer tu libro y dar, si querías, dabas la respuesta, si querías, hablabas. Y ya como que al último para poner la nota te hacían hablar unos 5 o 10 minutos para tener tu nota de pronunciación. Pero no había esa fluidez que siento que es importante. Ujú. Excelente, Totalmente. Arenita, excelente. Muy bien, muy bien. Y de pronto alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta, si no le vamos a dar pase a Arenita para que haga una pregunta adicional, pero la idea es que escuchemos hablar
el inglés y nos vayamos emocionados también, o en todo caso, muy perfilados. Luz, Aida o Aida nos pide hablar y vamos a darle el micro para que Luz pueda conversarnos. Hola Luz, qué gusto saludarte. Hola, Luz. Noches. Sí, mi comentario es el siguiente. Si bien es cierto, hay escuelas a nivel internacional que te ofrecen estos cursos de vivenciales, la diferencia es, o la desventaja, es que cuando te juntas con varios alumnos que provienen de diferentes partes del mundo, entonces todos tienen cierta pronunciación que es difícil de comparar o aprender el inglés inclusive con un nativo, ¿no? Totalmente diferente con un nativo que, por ejemplo, hablar con un chino, hablar con un árabe, con un turco, con un alemán, inclusive hasta con los mismos rusos. No, lo comento porque he tenido la experiencia de ir al extranjero y sacarle mayor provecho, ¿no? Inclusive hablas con igual fui a Inglaterra y hablar con, era más atenta la gente misma, los ingleses en el norte, que mismo Londres, que es una ciudad bastante ajetreada, ¿no? Bastante llena, bastante cosmopolita. Entonces, esa yo noté que tenía compañeros italianos, rusos, turcos, árabes, ¿no? Brasileros, portugueses, y cada quien pronunciaba distinto, ¿no? Inclusive la familia donde yo pasé los días, las semanas, era con una familia pakistaní y supuestamente tenía que practicar con ellos y pues no practicaba mucho, ¿no? Bueno, aprovechaba también más el estar fuera que dentro de casa y los fines de semana sí pues aprovechaba para conocer más la ciudad o el país mismo. Entonces, esa es una que yo vi como una desventaja, ¿no? Es mi aporte. Sí, Interesante. puede, o sea, se puede convertir en una desventaja. Igualmente, les cuento a título informativo, yo no hice ninguna inmersión hasta que tuve básicamente los 24. O sea, yo lo que tenía era la base que me daba, sí, tuve una muy buena base por tener un colegio bilingüe, como decía Ariana, donde básicamente me hablaban todo el tiempo en inglés. em, y era mi inmersión, pero inmersión real la tuve de grande, o sea, se puede aprender perfectamente un segundo idioma y eso es como la cereza de la torta, pero no tiene por qué ser el condimento esencial. Es más, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un nivel de inglés como el que puede tener Ariana ahora y empieza a trabajar en una empresa, en una corporación y empieza a viajar y por el mismo rol que empieza a tener en la empresa, empieza a acelerar su producción y la capacidad y el conocimiento que tiene de ese segundo idioma, por lo que le da el trabajo. Pero es cierto que en lugares muy cosmopolitas, bueno, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho, calculo que en Perú también, cuando vienen y te dicen que van a ir a aprender inglés a Miami. Yo digo, inglés, Miami, ¿por qué no me cierra? ¿Por qué me parece que no? Y les pongo esta cara y les digo, ¿por qué me parece que te voy a tener que decir que no? O sea, no, porque si tú sales y el 89% de la gente habla español, no vas a hablar en inglés. O sea, vete a Chicago, pero Miami no me parece. O sea, pero sí es cierto que cuando haces estas inmersiones en Londres, eso, te mezclas con todo el mundo. Pero también es interesante, te lo digo desde el lado de traductor y de intérprete, que por ejemplo, hacer una interpretación simultánea chino-inglés es un arte supremo, porque hablan un inglés que realmente es otro inglés. Yo siempre digo que ellos creen que hablan inglés, pero en realidad no. O sea que también eso, ese contraste te permite también ir conociendo como otros colores del idioma, pero entiendo, como tú bien dices, que no es lo ideal para la parte formativa. Eso es verdad. Pero bueno, Sí, dime. algo que me acabo de traer al presente es que, por ejemplo, mi prima se fue a vivir a Colorado y vive en Ujú, Colorado hace más o menos 20 años o 15 años o 18 años, por ahí. Y las veces que ha venido, la última vez que vino fue hace como 5 o 6 años, no más, 7 años más o menos, cuando hablaba en castellano, ya no hablaba normal, ya ujú, hablaba con el dejo gringo y ujú, algunas cosas las tenía que pensar antes de decirlas. ujú, ¿Qué tan frecuentemente le pasa a la gente que cambia de hábitat, digamos, por decirlo ujú, así, cambia de ujú, su ambiente este,
materno, digamos, porque el ambiente el idioma bueno, materno, El materno. el Sí, idioma el nativo, materno, tu idioma el nativo. nativo, esa palabra no Claro. me llegaba. El idioma nativo lo deja de practicar a diario y empieza a hablar en el segundo idioma. ¿Esto Ujú. suele suceder mucho o es poco frecuente que se olvide uno un poco de su idioma Ujú. nativo y empiece a hablar más o mejor el otro idioma? En realidad lo que pasa en ese caso, seguramente tu prima empieza a tener mucha más exposición, sobre todo si está en Colorado, a estar todo el tiempo en inglés, entonces se sobreimprimen sus autopistas de idioma. Con esto quiero decir, la autopista de inglés se sobreimprime sobre la de español. Entonces, cuando ella vuelve a Perú, automáticamente su cerebro tiene que hacer como un giro para volver a levantar lo que tiene guardado hace 5 o 6 años, pero es como que se tiñe de lo que ella maneja todo el tiempo en inglés. Si ella se quedara probablemente un mes en Perú de corrido, sin nadie con quien hablar inglés, por ejemplo, sin sus hijos, y se quedara con ustedes un mes, probablemente a los 15 20 días recuperaría casi el 80 al 90% del acento, porque se vuelven a acomodar las dos autopistas y empiezan a trabajar en paralelo. En ese momento, cuando ella llega, es como que una está sobreimpresa sobre la otra. Eso es lo que sucede neuronalmente y por eso suena raro. Que pasa, por ejemplo, con muchos inmigrantes. Nosotros tenemos inmigrantes acá que nos reímos porque hace 80 años que están en la Argentina y todavía hablan en español con acento italiano. Y uno dice, por favor, ya deberías. Y no, y lo tienen, se ve que es tan fuerte su sentimiento que aún están con los dos idiomas mezclados, no mezclados a nivel estructura, sino mezclados a nivel pronunciación, como tú dices. Suenan raros, suenan como que no son ni argentinos ni italianos. Así que sí, ese es el procedimiento que se da. No le pasa a todo el mundo, no le pasa a todo el mundo, pero hay gente que le sucede. Sobre todo cuando la inmersión al otro idioma ha sido de joven y es muy prolongada. Gracias. De Julia, nada. adelante. Sí, Buenas Julia nos... noches, no, sí, buenas Hola. noches. Sí, yo les cuento mi experiencia. Ya Nancy sabe que yo andaba este, Ahí se aprendiendo refiere a inglés. mí. Sí, yo estoy en ese proceso de aprender el inglés, pero por una razón. Tengo mi objetivo que son que mis hijos ya viven en el extranjero y entonces, así como lo que está contando Nancy de su experiencia de su familiar en Colorado, pues cuando yo estoy con ellos, hablo y ya ellos me dicen, mami, piensa en inglés. Yo le digo, pero si yo todavía no hablo muy bien. Entonces, es que yo ando traduciendo y eso es lo que a veces también nos impide hablar rápido porque estoy traduciendo, ¿cómo voy a decir esto ya? Y eso no debo de hacerlo, me dicen. Entonces, y eso sí, sí me he dado cuenta que sí, tenemos que dejar de estar traduciendo cuando estamos conversando con alguien porque ese es el proceso que a veces nos detiene de hablar más rápido, porque cuando tú estás ya en medio de las personas que hablan inglés, entonces como que tú los ves que ellos hablan tan rápido que tú ya te quedas con la lengua trabada y dices, ay, ¿qué digo ahora? No, Pero pero fíjate, sí es son importante, ¿ah? totalmente. Yo creo que esos son todos procesos que se van dando en la conciencia. Esto que tú dices, hablan rápido, qué diría acá, cómo es lo correcto, que son normales y tienen que suceder. Por eso también la producción es más lenta cuando uno está aprendiendo en las primeras etapas o en los primeros niveles y después se va haciendo más rápida. Pero son procesos bastante normales. El pasar a pensar en inglés no es un proceso consciente, no es algo que uno lo arma por voluntad. Uno lo empieza a ejecutar cuando le empieza a resultar familiar. Y para eso, por eso les hablaba de redes neuronales, es como que la autopista, es como, imagínense como que es un parque. El parque tiene senderos que están muy marcados y tiene otros senderos que uno quiere hacer nuevos. Hasta que esos senderos nuevos en el parque se marquen bien, va a pasar un tiempo, porque es ir y volver, ir y volver, ir y volver, ir y volver. Entonces, en este caso,
lo que te pasa cuando te vas a ver a tus hijos es que tú tienes apenitas marcado ese sendero porque estás en el proceso de aprender. En el momento que ese sendero se marque y empiece a estar cada vez más transitado por tu conocimiento, empieza a ser más rápido y empieza a ser como inconsciente. Tú directamente vas a responder, no vas a pensar en español y luego lo vas a transferir a inglés. Directamente te va a venir todo junto, pero eso es una autopista o una calle que hay que crear. No se hace Ujú. sola. Por eso requiere Sí, tiempo. sí, la práctica es bastante. Gracias, Julita, por tu pregunta también el día de hoy. En realidad, Julita es una amiga también, una colega, una líder de una organización bastante grande y también profesional contable, ¿no? Estamos muy contentos que esté en Educa. Y como verán, Educa, a través de su título o su nombre, Educa Escuela de Emprendedores, estamos aquí motivando cada miércoles en una entrevista con un empresario, con un emprendedor, ahora con Nancy, con una posición internacional que está muy bonito, y agradecerte, Nancy, de todo corazón por haber estado esta noche. Muy contento que Nancy Céspedes también se haya integrado, la invitación a Ariana que nos ¿Qué tal, permite Ana? saber que el inglés es importante también. Y bueno, esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Ya iremos conversando por el interno también, conociéndonos un poco más, de pronto también visitar a Contacta y poderte saludar ahí en la comunidad de empresarios. Así que te agradecemos mucho esta noche. Nos encantaría, si tú crees conveniente, dejar en el chat tus redes sociales, tu contacto, para que todos sepan, pues a través de su empresa, Nancy ha internacionalizado la enseñanza del inglés. Está acá en Perú, está trabajando con grupos empresariales, empresas importantes también del país, donde ella, a través de un servicio empresarial, puede capacitar al equipo que ustedes crean conveniente educar o aprender el inglés de manera conjunta. Así que, Nancy, yo te agradezco mucho. Creo que acá nos van a dejar los comentarios en inglés o en español cada uno de los participantes, y hemos estado muy, pero muy contentos, muy agradados de esta noche, y te mando un fuerte abrazo, y esperemos que esta entrevista nos permita también conocernos de manera personal en la visita que pueda hacer a Contacta en cualquier momento. Muchísimas gracias, y te dejo de pronto para que puedas darle un saludo, una despedida a cada uno de los participantes, y no sé si antes de ello de pronto pueda despedirse también Nancy y también se pueda despedir Ariana, y de ahí darte el pase final a ti. Adelante, Nancy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido una velada muy Gracias. agradable. Me encantó conocer. ¡Ay, perdón! Perdón. ¿Eras tú? Hice lío. Perdón. Perdón, Nancy. Pero no depende de ti. Bueno, repito un poquito el agradecimiento de Luis. Ya con Nancy, bueno, pues somos amigas de hace ya 2 años, y me encanta que hayas participado de las entrevistas de Educa, porque yo sabía que le ibas a poner un buen ambiente y un tono muy ameno a la entrevista. Ya ves, somos más de 80 personas y nadie se ha ido. Aparte de que el tema es interesantísimo. Muchas gracias por participar, por ayudarnos con la transmisión de la importancia de conocer el inglés y de dominarlo, no solo el inglés, sino un idioma secundario en general, ¿no? Y creo que ya nada más. Gracias. Gracias, Y ya Nancy. nos vemos cuando Arenita. vengas. Thank you very much for joining us. And it was an incredible interview, and I hope it will be help to those who are here. Thank you, and nice to meet you. Nice to meet you all. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos. Fue una muy linda entrevista. La verdad que la pasé súper bien. Me sentí como siempre muy cuidada y muy apreciada. Así que eso se valora un montón, se lleva en el corazón. Espero verlos a todos pronto en Perú. Y bueno, por acá estoy para lo que me necesiten. Así que cualquier cosa que tenga que ver con idiomas, ya saben que pueden contar conmigo. Excelente, Nancy, excelente. Muchas gracias por esta bonita noche, una alegre noche que ha permitido compartir también con mi socia, con mi hija acá también. Y de verdad que me ha emocionado escucharlas. Siento todavía increíble de que Ariana hable un inglés fluido, y bueno, impulsarlos a todos. De pronto yo también
Voy a ir de a poquitos porque veo que Arianita con Jessica o Jessica, como le llamo yo, tiene un entrenamiento diario casi en conversación y seguramente que le voy a pasar tu teléfono a Nancy para que te esté molestando ahí, puedan conversar también y seguir generando un tema de sinergias. Así que esta es tu casa, educa. Y ya te voy a comentar en algún momento de un emprendimiento también en el inglés a través de Educa English y que sería bueno conversarlo nuevamente con nuestro gerente comercial y ver qué sinergias pudiéramos hacer también para nuestros amigos de Educa. Así que te mando un abrazo, te digo muchas gracias, yo he estado principalmente muy contento en esta entrevista y también, como lo dice Nancy, hemos estado casi hasta el final todos, así que nos despedimos de Nancy todos en este chat y te mando un fuerte abrazo pues hasta Argentina y espero conocerte pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy bella noche. Gracias por el espacio. Muy Cuídense. buenas Nos vemos noches. pronto. A Adiós. ver, Arianita dice ahí en inglés un saludo. ¿Alguien está saludando, por favor? Si nos Thank you very interpretas much. ahí. Ya he Dice dicho José gracias, Nancy. Chiroque. Sí, está agradeciendo a todos sus amigos y dice que eres un máster y que un placer conocer a Nancy. Excelente. Están Ahora agradeciendo. Gracias, en este caso, José Chiroque, que ha generado su saludo en inglés. Luis Hernández, interesante la teacher, buenas noches. A ver, Doris Marujo, te toca, Arianita. Thank you very much. Sí, está agradeciendo. Ese está fácil, ese está fácil. Benny Vargas, muchas gracias, Luis, Nancy, a ti también por participar. Julita también se despide. Thank you, Nancy. Nice to meet you, ¿no? O nice to Nice. meet. A ver, ¿qué significa Nice to eso? meet you too. Excelente. Un It's been thank very you. nice. David, gracias. Good evening. Freddy Maldonado, muchísimas gracias. Hay chicos que están con el inglés acá y estamos muy contentos de esta entrevista y nos vemos en la próxima entrevista el día miércoles a ver qué nos detrae la gerencia comercial Educa. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Adiós, adiós. Buenas noches. Bye bye. Gracias. Buenas Have a nice noches. evening. Take care. Bye bye. Nos Bye. vemos. Chao. Ajá.